Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Iglesia Renacer. Y el día de hoy queremos hablar acerca de lo que es el llamado al servicio de Dios. El llamado al servicio de Dios. Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Usted y yo debemos entender que fuimos llamados para que trabajemos en la obra de Dios. Pues no nos llamó solamente para ser su pueblo, sino que tenemos algo que hacer en la obra de Dios. Y desde ya quiero que usted sepa y entienda que cada uno de nosotros tiene un lugar de servicio dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros, de acuerdo a las Escrituras, dice que cuando Cristo ascendió al cielo, dio dones a los hombres. Y creemos muy fuertemente que cada uno de nosotros tiene por lo menos un don espiritual, aparte del hecho que ya hemos hablado de que se dice que cada uno de nosotros tiene entre 500 a 700 habilidades. Por lo tanto, hay mucho que hacer, pero también hay mucho talento. Hay muchos dones que Dios ha dado a su pueblo con la intención de que los pongamos a la disposición y al servicio de Cristo para la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Vamos a comenzar diciendo el día de hoy, tengo 4 puntos para usted, pero el primero es que usted y yo somos llamados a trabajar en la obra de Dios. Ninguno de nosotros ha sido llamado solamente a ser un expectante, solo a venir y saturarnos de la palabra e irnos sin hacer absolutamente nada. No. Somos llamados, usted y yo, a trabajar en la obra de Dios, en la iglesia local donde nosotros nos reunimos. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30, y leemos lo siguiente. Dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. No, escuchen muy bien. Nos habla de esta historia de que es una ilustración también. El reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Bueno, este hombre podemos entenderlo como Cristo Jesús. Ese largo viaje que fue a preparar un lugar para usted y para mí. Pero Él regresa por nosotros. En este largo viaje tenemos que entonces hacer algo, que es lo que el Señor hizo. Dice que reunió a sus siervos. Sus siervos son sus servidores, son sus esclavos. Eso es lo que la palabra doulos en el griego significa, sus siervos. ¿Y qué es lo que hace? Les confió su dinero mientras estuviera ausente. Otras versiones dice que les dio talentos. Escuche, viene entonces el Señor, nos encarga algo, pero nos da algo de Él para que nosotros lo administremos. Seguimos leyendo en el versículo 15. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. O sea que usted y yo tenemos cierta capacidad, ¿ok? Y es por eso de que a veces nosotros queremos vivir la vida bajo la capacidad de otro, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Yo tengo que vivir de acuerdo a la capacidad que Dios sabe o que Dios me dio a mí. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Interesante, de acuerdo a nuestra capacidad, es como Dios nos ha dado a nosotros nuestras habilidades y nuestros dones. Pero a todos nos dio algo. Así que aquí no hay excusa para nadie el poder decir, pues yo no sé cómo poder servir al Señor. Bueno, entonces, averígualo, investiga.
Encuentra cuál es el don espiritual que Dios te dio y ponlo a la disposición de la iglesia. Dice el versículo 16, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Mire qué excelente. O sea que a este siervo, a este esclavo, a este servidor, el Señor le entregó 5 bolsas de plata. ¿Y qué es lo que hace? Inmediatamente invierte. Nadie invierte dinero sin ganar dinero. Nadie va a invertir algo esperando no recibir nada. Este hombre entonces invierte ¿y qué? Y gana 5 más. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros dones y con nuestros talentos? Vamos al versículo 17. Nos dice, el que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Lo mismo, uno la invirtió y el otro ¿qué? El otro trabaja con ella. O sea que no hay una sola forma de hacerlo, hay diferentes formas de, ya sea o lo invertimos o trabajamos con estas cosas. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Mira qué tremendo. El tercer siervo, que solamente recibió una bolsa, también tiene capacidad, pero él opta por no usar su capacidad. ¿Y qué es lo que hace? Aunque me llama la atención, y a usted va a ver después cuando leamos, me llama la atención de que es trabajo cavar un hoyo, ¿no? ¿Cuántos han cavado un hoyo? Es trabajo, estar bajo el sol con esa pala abriendo ese agujero, es trabajo. Pero vamos a ver qué es lo que le dice el Señor, porque usted y yo vamos a dar cuenta a Dios de nuestros talentos, de nuestros dones espirituales. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos confió para que hiciéramos? ¿Qué es lo que dice? Entonces dice que él cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. ¿Cuántos el día de hoy están escondiendo lo que Dios les ha dado? Hay talentos, hay dones que están escondidos. Y veamos por qué razón este hombre lo escondió, porque también vamos a descubrir que tal vez por esa razón también nosotros escondemos lo que Dios nos ha dado. Seguimos entonces con la historia. Versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20 nos dice, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Mira qué tremendo. El Señor regresa por nosotros. ¿Y regresa para qué? Para que nosotros le rindamos cuenta. No se confunda. Usted y yo vamos a rendir cuenta a Dios. ¿Qué fue lo que hicimos con aquello que Dios nos dio? Algunos creen que ya estuvo, voy a recibir mi corona. No. Usted va a dar cuenta qué es lo que Dios le confió. ¿Cuál es el talento? De acuerdo a la capacidad que usted tiene, Dios le dio ciertos talentos y le dio ciertos también dones espirituales. Y Él espera que usted los use, no que los esconda, no que los entierre. Versículo 20, el siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Me encanta, un hombre que entendió cuál era su capacidad, entendió cuál era su responsabilidad e invirtió y ganó en esta inversión 5 bolsas más. Escuche, todos, no importa lo que se te haya confiado o la cantidad que se te haya confiado, todos y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Sigamos leyendo el versículo 21. Dice, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. ¿Usted sabe que Dios nos llama para que seamos fieles a Él? No hay cuestión más tremenda que ser un siervo infiel.
yo creo que aún en nuestras relaciones como seres humanos, no aprobamos, no soportamos la infidelidad. En el matrimonio, ¿a cuántos de ustedes les gusta que su cónyuge les sea infiel? Y si usted aguanta, bueno, usted aguanta entonces porque, no sé, le falta un tornillo, no sé qué pasará. Pero esto no se soporta. Esto no es el diseño de Dios. Dios espera que nosotros seamos fieles. Por eso le dice, mi buen siervo fiel. En nuestras relaciones con nuestras amistades o relaciones de negocio, tampoco soportamos la infidelidad. Entonces, ¿por qué o qué nos hace pensar que podemos ser infieles a Dios? No lo entiendo. Mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Y me encanta, escuche, ha sido fiel ¿en qué? En administrar, porque esa es la tarea nuestra, es administrar, no es nuestro. Lo que Dios nos ha dado no nos pertenece a nosotros, es de Él. Pero nos lo dio, nos confió a nosotros. ¿Para qué? Para que lo administremos. ¿Y qué dice? Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más. ¿Qué? No dice muchas más bolsas de dinero. Muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Me encanta. Porque usted comienza dando al Señor de lo que Él mismo le dio a usted. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Cuando usted es fiel en lo poco, Dios le va dando muchas más responsabilidades. Nosotros le llamamos privilegios para poder servir al Señor. Ven a celebrar conmigo, le dice el Señor. Versículos 22 y 23. Encontramos aquí entonces que nos dice, se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado, ¿qué? He ganado 2 más. El amo le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Una vez más, ¿se da cuenta? Es que la fidelidad, Dios espera fidelidad de parte de nosotros. Que no le digan, que no le cuenten. Dice, el amo le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Me encanta. Veamos qué pasó con el tercero y último siervo. 24. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Mire qué tremendo. Este es un hablador de primera. Este no conoce a Dios. Este tiene una idea errada de Dios. Una idea pervertida de lo que es el Señor, de quién es Él. No lo conoce. ¿Por qué lo digo? Escuche, ¿qué es lo que le dice? Sabía que usted era un hombre, ¿qué? Severo. ¿Es Dios severo? ¿Cómo va a ser eso si las Escrituras nos dicen que su misericordia o sus misericordias son ¿qué? Son nuevas cada mañana. Entonces, ¿severo? ¿Y sabe que mucha gente mira a Dios como un Dios severo? Porque quieren el amor de Dios, pero no quieren cuando Dios venga a pedirles cuentas. Pues yo tengo noticias para ti. Si tú crees que Dios es un Dios severo, tú no conoces a Dios. Necesitas acercarte a las Escrituras para conocerle mejor. ¿Qué es lo que dice? Un hombre severo que cosecha lo que no sembró. Miren de lo que está acusando a Dios. Que le dice, tú siembras o tú cosechas lo que no sembraste.
Pregunta, la bolsa de dinero que le habían dado, el talento que le habían dado, ¿de quién era? Era de Dios. Ni siquiera era de él, es de Dios. Aquí le va. Dios no te va a pedir algo que Él antes no te ha dado la capacidad o las cosas necesarias para que tú hagas lo que Él te está pidiendo. Eso no es ser severo. Eso es esperar ganancia de lo que Dios ya te dio. Que cosechas lo que no sembró y recoges las cosechas que no cultivó. ¡Qué mentira más grande del mundo! Versículo 25. Aquí sale el peine. Tenía miedo. Excusa barata. Tenía miedo de perder su dinero. Así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. ¡Wow! Si en realidad hubiese tenido miedo de perder el dinero del Señor, ¿no cree usted que lo más natural, el sentido común nos dice, en lugar de enterrarlo, lo voy a llevar al banco? Por lo menos el banco me va a dar aunque sea 1%. Voy a ganar algo en lugar de esconderlo. Para que entienda, mire lo que Dios le responde a este siervo. Versículos 26 y 27 nos dice: pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. ¡Wow! ¿Es un siervo qué? Siervo perverso y perezoso. ¿Qué es lo que piensa Dios de aquel que Dios le ha dado dones espirituales, habilidades, y no está sirviendo a Dios en nada? Es un siervo perverso y perezoso. Y usted podrá decir: no, pero yo trabajo. Le dije, este hombre había trabajado escarbando ese hoyo. Pero para Dios, ¿eso es qué? Eso es ser un perezoso. No es trabajo. Perverso, ¿por qué? Porque está hablando de una forma de Dios que no describe exactamente quién es Dios. Dios no es severo. ¿Qué es lo que dice? Si sabías, o sea, Dios le sigue la corriente, no le sigue la misma casaca que está dando él, la misma mentira, el mismo embuste. ¿Qué es lo que dice? Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Porque aunque sea el 1%, es mejor que el 0%. ¿Está conmigo? O sea, si no, aquí vienen mis dichos, ¿verdad? Es que el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, tampoco sirve para vivir. Que no le digan, que no le cuenten. Veamos, sigamos más adelante. 28 y 29, versículos 28 y 29 nos dicen: entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Y usted podrá decir: eso es injusto. ¿Por qué va a ser injusto? ¿Acaso Dios no es el dueño del oro y de la plata? Y Él puede hacer con su dinero, con su plata, lo que a Él bien le parezca. Dios no tiene que venir a pedirnos permiso a nosotros. El día de hoy nosotros queremos actuar como que nosotros fuéramos dioses y Él fuera nuestro siervo. Por eso decretamos y decimos y demandamos. ¿De dónde salió tanta idea absurda? Entonces ordenó. Quien ordena es Dios. Y dice: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¡Wow! Y algunos ahí pensarán: oh sí, ya ve, Dios es severo. Dios no es severo,
Dios simple y sencillamente está actuando de acuerdo a lo que Él es. Él nos da para que nosotros, ¿qué? También demos a otros. Él vino a servirnos y espera que nosotros nos sirvamos entre nosotros mismos. Y me encanta, a los que usan bien, o sea que a los que no usan bien, es lo contrario de lo que Él está hablando. A los que usan bien lo que se les dará aún más. ¿Y tendrán qué? Y tendrán en abundancia. ¿Tienes tú en abundancia o tienes escasez? Si tienes escasez, es tal vez porque no estás usando bien lo que Dios te ha dado. Mire, el día de hoy la gente ha salido con un montón de cosas, un montón de mentiras y un montón de disparates, ¿verdad? Que el diezmo no es para hoy. En el Nuevo Testamento, que el diezmo no es para hoy. La Biblia es muy clara. Y usted viene a congregarse en un lugar donde el gobierno no ha proveído ese lugar para nosotros. Hay que pagar impuestos, hay que pagar luz, hay que pagar el aire acondicionado, hay que pagar los biles, la electricidad, el agua. Hay que pagar, esto no es gratis. ¿Y de dónde entonces va a salir todo esto? De nosotros mismos, de nuestros diezmos. A los que usan bien lo que se les da, se les dará más, aún más, y tendrán que en abundancia. Tal vez le estamos robando a Dios. Este es algo extra ahí para que usted piense un poco. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, por ser perezoso y no querer administrar bien lo que Dios te ha dado, se te va a quitar aún, ¿qué dice? Lo poco que tiene. Mira el versículo 30. Ahora bien, escuche, esto debería de darnos un poquito de temor. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil. ¡Auch! Usted sabe que es un inútil, ¿va? Uno que no sirve para nada. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Le dejo de tarea que usted vaya y averigüe qué se trata esto de afuera, donde va a haber llanto y va a haber ¿qué? Rechinar de dientes. ¡Qué tremendo! Frente a esto también debemos tener en cuenta que nuestra capacidad no está basada en el conocimiento intelectual que podamos tener, sino en la capacidad espiritual que produce una comunión intensa con Dios. Usted debe llevar una vida devocional con Dios. No solamente venir a escuchar los días domingos y los días jueves que nos reunimos. No, usted tiene que llevar un devocional, una vida de lectura diaria. Porque es ahí donde nosotros conocemos mejor a Dios. Los asuntos de Dios no se tratan con el conocimiento de los hombres, sino con la experiencia de una relación íntima con Dios. Yo sé que Dios no es severo. ¿Cómo lo sé? Porque al leer su palabra, al tener esa comunión íntima con Él, veo cuál es el trato de Dios para conmigo. Es que es una experiencia que me va dando el conocimiento de quién verdaderamente es Dios y cómo Él trata con cada uno de nosotros. Así que entendamos, somos llamados a trabajar en la obra de Dios. Número 2, somos también llamados a ser sal y luz del mundo. Esto es excelente. Somos llamados a ser sal y luz del mundo. Veamos, Mateo 5, 13 y 14. Nos dice: ustedes son la sal de la tierra,
Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Mire qué tremendo. Primero nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Bueno, una de las cosas que la sal tiene es que da sabor a las cosas. Usted y yo somos los que le damos sabor a la vida cristiana aquí en la tierra. Que no le digan, que no le cuenten. Yo un día llegué a decir, si eso es ser un cristiano, no quiero nada que ver con ese cristianismo. ¿Por qué? Por un mal ejemplo que yo vi. ¿Y cuánta gente está en la misma situación? ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser sal, de ser el sabor. La sal también se usaba anteriormente para preservar. Antes no tenían refrigeradores LG o Samsung como el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Para poder preservar un poco más de tiempo la carne o lo que fuera, lo salaban. Usaban la sal. ¿Sabe usted que nosotros somos los que preservamos este mundo? ¿No me lo cree? Escuche, lea la palabra y usted se va a dar cuenta que cuando Cristo regrese por su iglesia y seamos nosotros levantados con Él, inmediatamente después, ¿qué es lo que sucede? Satanás viene y se manifiesta directamente como lo que Él es. Y viene entonces a mostrarse a este mundo. ¿Pero por qué? Porque la iglesia ha sido levantada, quitada de este mundo. Somos nosotros los que preservamos que Satanás no se manifieste. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Usted ya me ha escuchado. Yo aborrezco la comida de los hospitales, no tiene sabor, no tienen sal, y dicen que la sal, no, póngamele un poquito de sal. ¿Qué pasa? ¿Podemos? Es una pregunta. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? No, no se puede. ¿Qué es lo que dice? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Yo viví en Nueva York por un tiempo y allá en el invierno se tira sal en las calles, porque también la sal es muy buena para derretir el hielo. Pero ¿sabe qué? Hay un gran problema con esa sal. Es cierto, derrite la nieve y entonces ya podemos transitar por ahí. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Se está pisoteando esa sal. ¿Acaso vuelven a usar esa sal para que usted vuelva a sazonar su comida? No, esa se tira porque ya ha sido pisoteada, porque ya perdió su sabor. Ya no sirve más para nada. Sigamos leyendo entonces. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Me encanta. Hay muchos cristianos que el día de hoy creen que pertenecen a la secreta. Nadie sabe que son cristianos. ¿Por qué? Porque no son luz. Porque la luz que tienen es de esa luz que le ponen a los autos, ¿verdad? Cuando usted compra un carro, viene con unos foquitos amarillos. Y en la noche, cuando usted bota algo en su carro, no lo encuentra, porque esa luz no sirve para nada. Pero usted viene y cambia ese foquito, esa luz amarilla, y le pone un foco de LED. ¡Ay! Entonces encuentra hasta los piojos que botó en el auto. ¿Por qué? Porque la luz muestra
Mire, es interesante. Cuando usted llega a casa de noche, de madrugada, y enciende la luz, ¿qué es lo que sucede? Salen corriendo las cucarachas por todos lados, porque ellos aman la oscuridad. Piénselo en una forma espiritual. Mucha gente por eso es que no cambia esa luz, porque ellos mismos están en oscuridad. La gente, no estoy llamando cucarachas a la gente, por favor, no piense, pero estoy ilustrando el hecho de que debería la gente, cuando nosotros como creyentes, por nuestra manera de vivir, por nuestro carácter, por nuestra conducta, por nuestra moral, la gente debería de no hablar como hablan tan vulgarmente enfrente de nosotros, porque miran esa luz, porque brilla esa luz, porque somos diferentes. Pero qué tristeza cuando esa luz no está iluminando. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Tristemente muchos están escondiendo la luz. Hoy en día pensamos en la sal solo como un sazonador, pero en la antigüedad la sal tenía más de 14,000 usos. Escuchó bien, más de 14,000 usos. A lo largo de la historia, la sal ha sido utilizada para casi todo, desde derretir hielo hasta relajar los músculos. Si no, pruebe, si sus músculos están un poquito dolientes, métase en la tina con agua tibia y tire sal, y luego métase ahí y usted me va a contar cómo le relajan los músculos. Cabe recordar que antes no se disponía de refrigeradores electrónicos, eléctricos, como los tenemos hoy. Así que usaban la sal para detener el proceso de descomposición de la comida. Este mundo va cada vez peor, se va descomponiendo. Y por lo único que no se descompone, no se pudre a su totalidad, es porque usted y yo estamos aquí en la tierra. Pero una vez Cristo venga, agárrese, porque esto va a ser una pudrición. Este uso alude correctamente a la santidad de los que siguen a Jesucristo. Que no le digan, que no le cuenten, porque lo más seguro es que le mienten. Número 3. Los ojos de Dios están sobre ti. ¿Escuchó? Los ojos de Dios están sobre ti. Y me encanta. Como cuando éramos niños, ¿verdad? Y íbamos a algún partido de lo que fuera, fútbol, béisbol, básquetbol, lo que fuera, karate, y usted hacía un golazo, se hacía 3 puntos en la canasta, metía un jonrón, o le quebraba la nariz, no, en el karate, hacía un buen movimiento. ¿Qué era lo que hacíamos? Inmediatamente volteábamos a ver a la tribuna, a ver si papá nos estaba mirando. Yo quiero recordarte, los ojos de Dios están sobre ti. Dios quiere ver qué es lo que tú haces, cómo lo haces. Miren lo que dice la Escritura. Segunda de Crónicas 16:9. Nos dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Con qué fin? Para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Te pregunto, ¿estás totalmente comprometido con Él?
¿O eres un 50% porque el otro 50% lo tienes comprometido con el mundo, con el pecado, con la carne? No, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, para dar fuerza. ¿A quiénes? A los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Y que dice: qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. Vaya y lea el contexto para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Pero es necedad no comprometer nuestro corazón completamente o totalmente con Cristo Jesús. Es una necedad. Primera de Pedro 3, 10 al 12 nos dice lo siguiente: pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida, y creo que todos y cada uno de nosotros queremos disfrutar de la vida, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, porque ¿cuántos ya se dieron cuenta que vemos días felices, pero también vemos días tristes? Que no le digan, que no le cuenten: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Cuéntale ese cuento a alguien más que no lee la Biblia, que no conoce a Dios. Muchos días felices. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Ay, ay, ay. Hablamos mal de otros. Y estoy hablando de los cristianos. Hablamos mal de otros y mentimos, que es lo peor. A veces agarramos a la gente haciendo el acto de la mentira. No, no fui yo. Como aquel niño, ¿verdad? Que el niño que va y se come el helado, que le habían dicho que no se lo comiera, que tenía que cenar primero. Pero él no pudo aguantar la tentación y fue y se comió el helado. Y según él, se limpió. Y dice la mamá: ok, ya que cenamos, vamos a comer helado. Y se da cuenta que falta uno. Y él dice: no, yo no fui. Y no se da cuenta que todavía tiene el pedazo de chocolate ahí en los dientes, pegado. Hoy no fuiste tú, ¿verdad? Mentiroso. ¿Qué dice? Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Versículo 11: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Mira qué tremendo. Es increíble cómo nosotros somos capaces el día de hoy de ir a la luna, ir al espacio, pero no podemos estar en paz con nuestros vecinos. ¡Qué tremendo! Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Versículo 12: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. ¿Sobre quién está? Sobre los que hacen lo bueno, no los que hacen el mal. Y sus oídos atentos están abiertos a sus ¿qué? A sus oraciones. Y nosotros decimos: la oración tiene poder. No, Dios tiene poder, no las oraciones. Están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¡Wow! Cuando yo hago lo bueno, los ojos del Señor están sobre mí y se deleitan en lo que yo hago. Pero cuando yo hago el mal, ¿qué dice? Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Los ojos del Señor estaban puestos en David. Mientras los ojos del mundo estaban puestos en Saúl, los ojos del Señor estaban puestos en David, observando cómo adoraba un cipotillo, un patojito, cuidando las ovejas de su padre.
con un arpa, adorando al Señor. ¿Cómo era su carácter? Tomó en serio su servicio al Padre, cuidando ovejas. No estaba preocupado que era viernes y voy a ir a ver a la cipota. ¿Y cómo voy a ir todo apestoso a oveja? A él no le importaban esas cosas. Su carácter delante de Dios. Dice la Escritura que cuando llegaba un león, lo mataba. Llegaba un oso, de igual forma. Wow. ¿Por qué es que no tomamos nosotros en serio ahora el servicio a Dios? Es que no conocemos a Dios. Es que no estamos comprometidos totalmente con Dios. ¿Cómo era su relación con Él? ¿Cómo enfrentaba el mal? Y cómo el temor de Dios se desarrollaba en Él. David no era totalmente consciente de lo que Dios había planificado para él, para su vida, pero hizo algo muy importante. ¿Qué fue lo que hizo David? David reconoció al Señor en todos sus caminos. ¿Reconocemos a Dios en todos nuestros caminos? En todo lo que hacemos, ¿lo reconocemos? Finalmente, mi último punto el día de hoy. Veamos qué podemos aprender del llamado de David. Vamos directamente ahí. Primera de Samuel 16, 14 al 23. Nos dice lo siguiente. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Mire, esto va completamente en contra de esa filosofía del día de hoy, ¿verdad? No vamos a aceptar un no de parte de Dios. ¿Quién dice eso? Solo un necio. Me perdona, solo un tonto habla de esa forma. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Pero como no lo conozco, invento un montón de tonteras. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, que no era el mismo espíritu que lo había apartado para que fuera el rey. Sí, pero como él nunca quiso someterse a él y no quiso obedecerle, no quiso seguirle, no quiso doblegar su servicio al Señor, entonces ¿qué hace? Se apartó. Wow. Muchos creen que Dios está con ellos y hace mucho tiempo que Dios se ha apartado de usted. Por su necedad, por su falta de sometimiento, de fidelidad a Dios. Dice, y el Señor envió un espíritu atormentador. Esto es tremendo, quiero que lo entienda. El día de hoy, ¿qué haríamos nosotros? Vamos a reprender ese espíritu. Dios lo mandó. ¿Qué estás haciendo? Peleando contra Dios. Versículo 15. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Wow, y ahora ¿qué le decimos nosotros a la gente? Es el diablo el que te está ahí. Vamos a atarlo y vamos... Dejémonos de tanta tontera, por favor. Versículo 16. Busquemos a un buen músico. Mire, ¿qué tiene que ver el músico? Es que hay algo en la música que nos trae tranquilidad. Por eso es que usted mira, cierta música trae paz. Usted se siente tranquilo. Pero hay música también que tenemos que tener cuidado con eso. ¿No ha visto esa música en los bares? Los hombres siguen tome por el tipo de música. Tiene influencia sobre el que la oye. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante.
No música que eche relajo, no, música relajante. Y dentro de poco, ¿qué dice? ¿Estará bien? Veamos, versículo 17. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Mire qué excelente. Uno que toque bien. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. O sea, no tocaba solo bien, sino que tenía mucho talento. ¿Quiénes dan los talentos? Es Dios el que nos da los talentos. No solo eso, o sea, que no solamente es el único talento, no, es un guerrero valiente. Wow, sabía pelear, le dije, peleaba con los osos, con los leones que querían llevarse alguna ovejita de su rebaño. Es un guerrero valiente, un hombre de guerra, no uno que da guerra, es un hombre de guerra, que dice, y de buen juicio. Sabe tomar buenas decisiones, está en sus cabales. También es un joven bien parecido. Mire, era chulada de cipote también. Este parece que lo tenía todo. Y quiero decirle un secreto: en Cristo usted lo tiene todo. Hasta el más feo se mira muy bien cuando obedece a Cristo. También es un joven bien parecido, y el Señor está con él. Esto era lo más excelente. El Señor está con él. No estaba, está. Porque muchos dicen: yo hacía esto. Lo hacías, y ahora ¿qué estás haciendo? A mí no me interesa saber qué es lo que hiciste, qué es lo que haces. Versículo 19. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Me encanta. Y mire esto. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl. Escuche. Isaí hizo caso. Hay muchos que Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y no hacemos caso. Pero creemos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Cómo no? Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl. Y escuche esto: junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Nos han dado atol con el dedo. Y ahí estamos bien entrados, según adorando al Señor, con manos vacías. ¿Qué estás haciendo con manos vacías delante de Dios? Trae algo. ¿Acaso nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio? Dios es un Dios que da. Y nosotros como hijos debemos aprender también que venimos a la iglesia a dar, no solamente a recibir. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. ¡Qué excelente! ¿Quedó qué? A su servicio. Hemos sido llamados a servir al Señor, no a ser inservibles. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó ¿a qué? A apreciar mucho a David. Y el joven se convirtió ¿en qué? En su escudero. ¡Wow! Versículo 22. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio permanente ya. ¿Por qué? Porque me simpatiza mucho. Pregunta: ¿podrá decir Dios esto de ti? Me simpatiza. ¿O será como dice el Kiko: no me simpatizas porque no sirves?
Wow. Porque eres desobediente. Terminamos con el versículo 23. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios, me encanta, nos vuelve a recordar quién era el que había enviado ese espíritu atormentador. Dios. ¿Recuerda al apóstol Pablo decirle al Señor, rogó qué? 3 veces le rogó al Señor. 3 veces, quita este aguijón. ¿Qué le dijo el Señor? Diríamos nosotros allá en mi terruño, Nel pastel Gamaliel. Dios le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo comprendió. 3 veces le pidió para ver si podía que Dios lo ayudara, pero Dios le dijo no. Y tuvo que vivir con ese aguijón. El día de hoy, ¿qué decimos nosotros? Ah, no, reprende, son maldiciones generacionales. Por favor, lee la Biblia. Lee tu Biblia. Toda esa maldición fue rota el día en que tú rendiste tu vida a Cristo Jesús. Pero se inventan cada tontera, ¿verdad? Y como nosotros no conocemos a Dios, les creemos las tonteras a estos. Cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor. Y el espíritu atormentador, ¿qué? Se iba. Pero aquí está, pero volvía a regresar. Y David tenía que regresar otra vez a tocar. Que Dios nos ayude a entender que hemos sido llamados a trabajar en la obra del Señor. Porque el que no sirve en la obra del Señor, tampoco sirve para la obra del Señor. Somos llamados a ser sal y la luz de este mundo. Pero si perdemos esa cualidad de la sal, entonces nos volvemos inservibles, inútiles, y vamos a ser solamente ¿qué? Arrojados afuera. Somos llamados a ser la luz de este mundo, que el mundo pueda ver el carácter de Cristo Jesús en cada uno de nosotros como sus hijos, que brillemos. Que Dios nos ayude a entender que los ojos de Dios están sobre mí cuando hago lo correcto, cuando hago lo bueno, pero su rostro se aparta de nosotros cuando no queremos hacer su voluntad. Finalmente, Dios te ha llamado para que le sirvas. ¿Qué estás esperando para rendirte, para comprometerte totalmente al servicio de Dios? Que Dios redarguya tu corazón y que puedas entonces con fidelidad rendirse totalmente al señorío de Jesús. Toda gloria y toda honra sea para Él. Dios te bendiga. Amén.